Primeramente hablaremos de la fase de planificación y especificación de requisitos. En la diapositiva aparecen las actividades que están descritas en el método del Arman y solamente voy a resaltar más grandes, como veis en la diapositiva, aquellas en las que vamos a dedicar algo más de tiempo, ya sea porque no habéis visto ciertas cosas o ya sea porque son actividades genéricas de cualquier proyecto que no tienen que ver realmente con la orientación a objetos, sino que son, como digo, genéricas y servirían para cualquier tipo de desarrollo y para cualquier proyecto. Concretamente, en la fase inicial de planificación y especificación de requisitos, las actividades de definición del plan borrador y de creación de un informe de investigación preliminar son dos actividades que se hacen en todos los proyectos y que sirven para iniciar, para arrancar el proyecto. No tienen nada que ver con la orientación a objetos. Y ahí no hay ningún formato específico de UML que tengáis que saber. Simplemente es una negociación y una descripción de un informe preliminar en el que se describe qué es lo que se pretende hacer, para posteriormente decidir si se aprueba o no ese proyecto. La siguiente actividad, que ya sí que es de peso, es la definición de los requisitos. Esta actividad tampoco está asociada con la orientación a objetos y tampoco hay un modelo de UML que diga cómo se definen los requisitos. Pero a pesar de ello, sí que creo que merece la pena que dediquemos un minuto a decir qué es lo que es un requisito y con qué estándar deberíais definirlos. Un requisito es una descripción de una necesidad o de una aspiración respecto de un producto. Como sabéis, los requisitos se definen de manera atómica en un párrafo en el que se describe cierto aspecto de funcionalidad del producto esperado. Y el objetivo es claro, es definir qué hace mi sistema o qué hará el producto que voy a construir. Como decía, el formato de descripción de los requisitos no está definido por UML. Yo os recomiendo que utilicéis siempre el estándar de IE Cubo, el más común para requisitos, que es el 830. El IE Cubo 830 es para definición de requisitos software. Normalmente es recomendable que el documento de requisitos incorpore un propósito, un ámbito y unos usuarios, unas funciones del sistema, donde ahí aparecen todos los requisitos. Cada requisito tiene que tener un nombre que lo identifique de manera única, porque acordaros que una de las características de calidad de las que hemos hablado del software es la trazabilidad del software. Eso implica que yo, al final de mi desarrollo, pueda saber esta pieza de código a qué requisitos está satisfaciendo. Eso es la trazabilidad del software. Para eso hay que hacer cosas a lo largo del desarrollo. Eso no aparece por generación espontánea. Es decir, uno no se pone a codificar y al final tiene la característica de trazabilidad del software, si no la ha implementado, digamos. Lo que significa que a lo largo del desarrollo tenéis que ir indicando por cada pieza de software. Cuando hablo de software me refiero a modelos, modelo de clases, modelos de secuencia, a qué requisitos está satisfaciendo. Por eso los requisitos se identifican de forma única y cada requisito tiene un nombre único. Lo normal es, como digo, requisito funcional 1, 2, 3, 4 y así en orden según van saliendo. Y luego están otros atributos del sistema que son otras características de calidad normalmente, o de seguridad, o de rendimiento. Es decir, cosas que no son funcionalidad. Entonces, importante, el documento de requisitos, importante, aunque ya digo que nosotros no hemos hecho hincapié en esta asignatura porque no es el objeto, no es ningún objetivo de la misma. Pero sí que es verdad que partimos de este documento. Si este documento no está bien, nuestro desarrollo no va a ir bien. Hemos visto esta actividad, la de definición de requisitos. La actividad que viene a continuación es la de registrar términos en el glosario. Esto estáis acostumbrados a hacerlo porque cualquier sistema que estéis desarrollando tiene una jerga específica, unos conceptos específicos, a eso se refiere. Es decir, si hay términos que utilizáis que no son comunes, definidlos. Ya está, no es más.
se puede implementar también un prototipo, pero es opcional. Recordad que utilizábamos el prototipo no para implementar las cosas que ya conozco y que me sé estupendamente, sino para implementar inicialmente todo aquello que no comprendo bien. Esto es muy importante para vosotros. El prototipo se utiliza para implementar inicialmente todo aquello que no entendéis bien y de lo cual necesitáis retroalimentación del usuario para que verifique algo. Repito que esta actividad es opcional, la de implementar el prototipo. La actividad que viene a continuación es la de definición de los casos de uso y la priorización de los mismos. Aquí me voy a detener un poquito más porque hay cosas que no hemos visto. Definir casos de uso, sabéis hacerlo. Eso consiste en construir un diagrama de casos de uso, que lo conocéis. ¿A partir de qué? De la especificación de requisitos. Una vez que tenéis los casos de uso, el diagrama de casos de uso, lo que hacíamos era describir cada caso de uso, cada burbuja, en formato de alto nivel. ¿Recordáis, verdad? Donde teníamos el nombre del caso de uso, los actores y la descripción. Pues bien, en este punto, en el momento en el que estamos con el diagrama de casos de uso sobre la mesa y con la descripción de todos los casos de uso que aparecen en el diagrama, tenemos que empezar la fase siguiente, que sería la de construcción. En la fase de construcción era donde teníamos las iteraciones, ¿os acordáis? Bien, si yo voy a hacer una iteración, dijimos que la íbamos a hacer sobre un conjunto de casos de uso, ¿verdad? No sobre todos los casos de uso. La pregunta es, ¿qué conjunto de casos de uso va en cada iteración? ¿Me seguís, verdad? Yo tengo que iterar, es decir, tengo que desarrollar un trocito del software y ese trocito va a estar encaminado por un conjunto de casos de uso. ¿Qué conjunto de casos de uso es? Tengo que decidirlo. Y donde se decide eso es en la primera fase, en la fase de planificación y especificación de requisitos, que se hace una sola vez, recordad. Ahora lo que vamos a ver es cómo se hace esa priorización. La priorización consiste en hacer esos bloques de casos de uso que yo posteriormente voy a desarrollar en cada iteración. Como os decía, partimos de todos los casos de uso descritos en el diagrama y yo tengo que decidir para cada ciclo qué casos de uso voy a implementar. Esto es un ejemplo. Primer ciclo, caso de uso A en versión simplificada. Segundo ciclo, caso de uso A en versión completa. Tercer ciclo, caso de uso B y caso de uso C. ¿Entendéis lo que os digo, verdad? Bueno, pues para hacer eso, lo que hay que hacer inicialmente es coger un conjunto de características que decides tú, que son significativas para tu proyecto. Aquí tenéis un ejemplo en el que hay de la A a la F de aspectos que son importantes para tu proyecto. No tenéis por qué utilizarlos todos. Podrían ser interesantes para vosotros A y B y el resto no. O pudiera pasar que ninguno de ellos fuera importante para vuestro proyecto y propongáis vosotros vuestras propias características. Esto es solo un ejemplo. Es un ejemplo bastante amplio, de manera que seguramente os sintáis identificados en cualquier proyecto con alguna de ellas. Pero repito que si no es así, añadís o quitáis. Por ejemplo, el A habla sobre el impacto significativo en el diseño de la arquitectura. Esto lo que quiere decir es, el caso de uso X, ¿cuál es el impacto que tiene en la arquitectura? Característica B. Se obtiene una mejor comprensión del diseño. Es decir, si yo desarrollo el caso de uso X, ¿voy a tener una mejor comprensión del diseño? Os pongo otro ejemplo. El caso E representa un proceso de gran importancia en la línea de negocio.